Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean muy bienvenidos a otra de nuestras cápsulas acerca del uso del software Simio. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de la utilización de los procesos, ¿ya? Del mundo de Simio. Y si uno va a la pestaña de procesos, tal como lo estoy mostrando en mi pantalla, ustedes van a poder ver varios pasos, que así es como se denominan todas estas opciones que están acá. Y estos son los más comunes, ¿cierto? Los common steps, dentro de los cuales hay cerca de 15, ¿cierto? Pero en general tenemos bastantes más. Después ustedes los pueden ver con más calma, que son los que están acá en All Steps. Y en Common Steps, obviamente tenemos los más comunes, ¿cierto? En el video de hoy día vamos a trabajar con un subconjunto de estos comunes, que son los que incluso son aún más comunes, por decirlo de alguna manera. Y son 9 en general los que vamos a ver hoy día, que son el módulo Assign, el Create, el decide, el destroy, el setNode, el tally, el sys, el release y el transfer. Vamos a ver tres modelos que son básicos, son modelos bien sencillos. La idea no es complicarnos con el caso de estudio, con el modelo en particular, sino que es entender cómo opera la lógica de los procesos y cómo se configura, digamos desde lo más sencillo, ¿sí? Esto obviamente es replicable para modelos complejos y no hay ningún problema con ello, ¿sí? Entonces partamos con el primero. Vamos a ver tres modelos. Vamos a hacer tres modelos y en particular el primero de ellos va a estar relacionado al uso de los módulos sys y release, ¿ya? El segundo de ellos a los módulos assign, decide y tally. Y el tercero de ellos a create, setNode, transfer y destroy. Perfecto. Entonces comencemos con el primero. Y para el primero vamos a hacer algo bien sencillo. Quiero que tengamos un source, un servidor y un sync. ¿Se fijan? Es algo bien sencillo, no, la idea no es complicarse aquí, ¿cierto? Voy a unir estos objetos, como ya lo hemos visto en videos anteriores, y voy a extraer una entidad, ¿sí? Entonces imagínense que esto es cualquier proceso en el cual se necesita algún operario, digamos, y la entidad entra, es procesada y luego sale hacia el sync, ¿cierto? Entonces nosotros siempre, o hasta el momento hemos trabajado bajo la lógica de que siempre va a haber alguien disponible eh, para poder operar digamos, a las entidades que vayan pasando, siempre va a haber un recurso, digamos, disponible para hacer estas operaciones. Pero supongamos ahora que nosotros queremos tener dos trabajadores, ¿ya? Supongamos que esto es una especie de atención a un cliente y en esta atención, que es este proceso server uno, tenemos dos clientes, o sea, perdón, dos trabajadores, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Perdón, yo saqué dos, vamos a trabajar solamente con uno, ya les voy a comentar por qué. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a decir es ok, vamos a ir al servidor y le vamos a decir que la capacidad inicial de este servidor sea de dos trabajadores, dos recursos, ¿cierto? Perfecto, entonces lo que vamos a asumir es que simultáneamente se pueden hacer dos operaciones en este servidor. Tenemos que anclar este servidor a este trabajador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En Secondary Resources, dentro del objeto server, tenemos una opción que es Resources for Processing, ¿cierto? Que dice son los recursos secundarios requeridos para procesar una entidad. Perfecto, y fíjense que obviamente no hay ninguno por defecto opera solo el servidor con un recurso interno, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos a añadir en estos tres puntos, justamente, aquí se me un poquito, lo voy a checar, vamos a añadir justamente los trabajadores respectivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Apretamos la pestaña Add y ponemos el tipo de recurso que necesitamos. En este caso va a ser específico porque es el único trabajador que tenemos. Así que el nombre del recurso es trabajador 1 o worker 1, ¿cierto? Eh, y vamos a cambiar la opción Selection Goal y vamos a poner Smallest Distance. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, de todos los trabajadores que tengo disponibles para atender a la entidad en el momento que llegue aquí, tengo que elegir alguno, ¿cierto? ¿Y a cuál voy a elegir? Al que esté a una distancia más pequeña, digamos. ¿Sí? Esta es como la configuración más básica, si uno quisiera, para poder operar con trabajadores o con recursos directamente en un servidor. Ahora, ustedes están preguntando, bueno, ¿por qué estamos asumiendo que tenemos que elegir dentro de un conjunto de trabajadores si en realidad solamente tenemos uno? Esa es una pregunta válida, es una duda bien válida, pero la respuesta es la siguiente, es porque nosotros tenemos un objeto trabajador aquí, ¿cierto? Pero si yo me voy a este objeto trabajador dentro de Population,
fíjense que tengo una opción que es Initial Number in System, ¿cierto? Que es la cantidad inicial de trabajadores en el sistema, ¿cierto? De tipo trabajador uno, ¿sí? Por defecto obviamente viene uno, pero yo le voy a poner 2. Y lo que estoy diciendo con eso es que cuando comience la simulación, nosotros vamos a tener, perdón, dos instancias de este trabajador uno, ¿cierto? O sea, vamos a tener el trabajador uno guión bajo uno, por decirlo de alguna manera, y un trabajador uno guión bajo 2, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es lo siguiente. eh, es que yo tengo la capacidad, tengo el recurso asociado y adicionalmente tengo la cantidad de objetos iniciales de los trabajadores. Entonces, si corremos este modelo, fíjense lo que sucede. Cada vez que entra una entidad, voy a hacer un poco de zoom, cada vez que entra una entidad y está siendo procesada, uno de los trabajadores se pone verde. Eso quiere decir que está operando, ¿cierto? Y cuando hay dos, se ponen los dos verdes. ¿Sí? Ahora varias cosas. Uno podría eventualmente pedirle a los trabajadores que fueran a un nodo a hacer la operación, porque si ustedes se fijan, yo estaba haciendo la operación acá, pero el trabajador estaba atendiendo aquí. Eso es solamente algo digamos, de lógica visual. Uno podría eventualmente, por ejemplo, poner un transfer node, ¿cierto? Un transfer node aquí y otro aquí, y hacer lo siguiente, como que, digamos, que puede ser como un camino de atención, por decirlo de alguna manera, por el cual se mueven los trabajadores, ¿cierto? Entonces, en la medida en que van siendo llamados, van a ir yendo a uno de estos nodos. Y eso lo configuramos rápidamente en el servidor 1, donde habíamos hecho la configuración anterior, donde teníamos el request move, y aquí le podemos poner to node, ¿cierto? Y que se vaya algún nodo, por ejemplo, al transfer node 2, ¿cierto? Y con eso eventualmente lo que estaríamos haciendo es que los trabajadores irían al nodo 2 para hacer la operación y le podríamos decir que el initial node de estos trabajadores podría ser, por ejemplo, el transfer node 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando esté desocupado o fuera de su horario de trabajo, le podemos decir que vaya a su casa, go to home. ¿Y quién es home? El nodo inicial que acabamos de definir, ¿cierto? Que es el transfer node. Entonces, cuando no esté haciendo nada, que se ponga aquí, y cuando vaya a operar, que se ponga acá, ¿sí? Esto es solamente algo visual y en estricto rigor no nos molesta en nada, digamos. Y ahí van a estar constantemente los trabajadores dando vueltas. Uno podría haber hecho una línea recta, da lo mismo como ustedes prefieran, ¿sí? Pero era para que se notara la diferencia. Muy bien, ahí tenemos configurado entonces la utilización de trabajadores, pero si se fijan no lo hicimos a través de los procesos, ¿sí? Entonces quiero mostrarles lo mismo, pero hecho desde los procesos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al server, vamos a sacar acá Resources for Processing, vamos a borrar esta entrada que teníamos y vamos a ir un poco más abajo donde tenemos Add-on Process Triggers, ¿cierto? El Add-on Process Triggers es básicamente, tal como lo dice su nombre, es, digamos, gatillar ciertos procesos que nosotros hayamos definido, ¿cierto? Si nosotros queremos que se activen ciertos procesos en función de cuando la entidad llegue al servidor. Entonces acá tenemos muchas opciones. Podemos hacerlo cuando comience la simulación, cuando termine la simulación, cuando la entidad entre al objeto, acá estamos parados dentro del objeto, justo antes de ser procesada, mientras está siendo procesada, justo luego de ser procesada, luego de salir del objeto, o si es que el objeto falla, podemos configurar las fallas también, etcétera, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como yo necesito tomar un trabajador para que atienda a alguien y luego soltarlo cuando haya sido atendido sea alguien, lo que vamos a hacer es armar dos procesos, uno en el before processing y otro en el after processing. En el before processing lo que vamos a hacer es tomar un recurso. Vamos a utilizar un paso o un módulo sys. Sys en inglés significa tomar, ¿cierto? Llamar, digamos, a un recurso en este caso. Y after processing lo que vamos a hacer, ok, como ya fue procesada la entidad, entonces vamos a liberar ese recurso. Y para eso vamos a utilizar el módulo release, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Partamos con el primero, que es más sencillo. Hagamos doble clic a donde dice Before Processing y fíjense que se crea automáticamente un proceso. Server 1 Before Processing. Perfecto. Acá lo que vamos a hacer es utilizar un módulo sys. Muy bien. En el módulo sys lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la configuración asociada. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ir a la configuración o a la opción Resource Sys. Vamos a hacer clic en los puntitos. Y acá nos va a salir la misma ventana que habíamos llenado hace un rato, ¿cierto? El nombre del recurso, worker 1,
el orden preferido, vamos al que esté más cercano, ¿cierto? Y recast move le vamos a pedir que se vaya al nodo 2, ¿cierto? Transfer node 2. Perfecto, y con eso lo tenemos listo. Entonces, cada vez que una entidad entre a este servidor, y en particular cada vez que justo la entidad esté a punto de ser procesada, es decir, antes de ser procesada, se va a activar este proceso. Y este proceso que nos dice, que va a ser un sys. ¿Y cuál es el sys? Es que va a tomar al trabajador. Ahora, si yo no libero ese trabajador, la entidad se va a quedar anclada a ese trabajador para siempre. Como yo no quiero eso, porque yo quiero que se libere para que el resto también pueda ser atendido, en el after processing vamos a hacer doble clic también y se va a generar otro proceso, server 1 after processing. ¿Sí? Esto creo que se podía... No. Perfecto, entonces acá vamos a utilizar el módulo release. El módulo release es un poco más sencillo porque en estricto rigor lo único que vamos a hacer es poner el tipo de recurso que se va a liberar, en este caso worker 1, ¿cierto? Cualquiera sea su instancia, puede ser el worker 1-1 o el -2, no hay problema. Entonces veamos cómo funciona ahora este modelo. Y fíjense que ahí efectivamente llegó una entidad y fue a ser atendida por ese primero. Y ahí está siendo atendido por los dos. Y si ustedes se fijan, hicimos exactamente lo mismo, pero de dos formas distintas. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor ni peor a priori, porque en realidad las dos hacen lo mismo. El punto es que dentro de los procesos uno puede hacer más configuraciones, ¿sí? Pero todo va a depender de lo que estemos haciendo. Para este caso particular son exactamente iguales, ¿sí? Entonces ese es el primer caso que les quería mostrar, donde trabajamos con módulos sys y release, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a armar un nuevo modelo, en el cual vamos a trabajar con un módulo assign, un decide y un tally, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener un modelo igual de simple que el anterior, no lo vamos a complejizar en ese sentido. En un segundo que termine de cargar la librería. Perfecto, ya. Vamos viendo. Entonces vamos a tener un source, un servidor, igual que antes, y un sink, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a asumir path, path. Perfecto. Tenemos nuestro modelo simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que este modelo es sencillo, digamos que esta es un cliente, una persona que entra, ¿cierto? Se atiende y luego sale, ¿sí? Pero vamos a hacer algo, vamos a decir, ok, pues, por algún motivo a mí me interesa contar la cantidad de personas de los distintos tramos de A que ya vamos a definir que pasaron por este proceso, digamos. Es decir, vamos a definir tres tramos de A. Personas jóvenes, digamos, no sé, entre 18 y 35 años. Vamos a definir personas más adultas que van a ir de los 35 a los 65 y una última categoría que va a ser de 65 en adelante, ¿sí? Ahí da lo mismo, en realidad no nos compliquemos con eso. Lo importante es que vamos a hacer una diferenciación por edad, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, es, ok, ya tengo mi modelo y ahora yo necesito definir la edad de la persona. En este caso, digamos aquí cliente, la edad del cliente. Como yo necesito definir la edad del cliente y cada cliente va a tener una edad, yo necesito en estricto rigor generar una variable local, una variable o un atributo que pertenezca a cada uno de estos clientes, que va a ser justamente su edad. Para ello lo que vamos a hacer es ir a Model Entity y con eso estoy dentro de la entidad y vamos a definiciones y en estados voy a generar una variable que puede ser real o si uno quisiera ser más práctico podría ser una entera, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta va a ser la edad, ¿sí? Esa es la variable. Y esa variable edad, para no complicarnos y no tener que estar calculando si es que está entre tal tramo y tal tramo, asignele tal categoría, etcétera, vamos a definir tres tramos, ¿sí? Tramo 1, tramo 2 y tramo 3, ¿sí? Perfecto. Con eso volvemos al modelo y lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a ir al source y en Add-on Process Triggers lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Lo que yo quiero hacer es, cada vez que una entidad se cree, quiero decirle, obviamente esto desde un punto de vista abstracto, quiero decirle, ok, tu entidad nueva, vas a tener cierta categoría de edad. Por ejemplo, 1, que son los más jóvenes, 2, que son los medios y 3, que son los más adultos. Vamos a jugar con esas tres categorías. Entonces, cada vez que se cree una entidad, yo le tengo que definir este atributo. ¿Cómo lo hacemos?
Dentro de Add-on Process Triggers tenemos una opción que es Created Entity, ¿sí? Fíjense que es distinto a lo que veíamos en el server, porque en el server teníamos más opciones, ¿cierto? After processing, before processing, processing, exits, failed, entered, etcétera, ¿cierto? En el caso del source es distinto porque es un objeto distinto. Y tenemos otra opción. Acá puede ser cuando se esté creando la entidad, o cuando ya haya sido creada la entidad, o cuando la entidad salga del, del source en este caso. Para lo que queremos hacer nos es indiferente, por ejemplo, utilizar el exit o el created entity, ¿sí? Nos es indiferente porque entre medio de ellos, de estos dos pasos, no pasa nada relevante, digamos. Así que yo lo voy a hacer en created entity, ¿sí? Pero insisto, es lo mismo. En created entity voy a hacer doble clic y me voy a ir al proceso, ¿cierto? Dentro del proceso lo que yo quiero hacer es lo siguiente, es que cada vez que se cree esta entidad, yo quiero asignarle, ojo en esa palabra, asignarle una edad, un tramo etario, ¿cierto? Entonces, como yo dije una palabra clave, que es asignar, fíjense que justo uno de los pasos es assign, ¿cierto? Asignar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, es en el state variable name vamos a escribir la variable que queremos modificar. En este caso, model entity.edad. Es muy relevante el model entity que puse al principio, porque lo que estamos diciendo es, ok, cada entidad va a tener asociado este atributo edad, que fue lo que definimos justamente como variable real, ¿cierto? Variable local real. Y el valor que yo quiero definirle a esta edad para cada cliente, digamos que por ahora va a ser una distribución discreta, mantengámoslo simple. Vamos a decir lo siguiente, una distribución discreta con valor 1 con, no sé, digamos un 0.2% o 20% de probabilidades, va a ser un valor 2 con, digamos, con un 50% de probabilidades, acá hay que ir poniendo la acumulada, entonces pongo 0.7, y finalmente va a ser un valor 3 que podría ser la tercera edad, por ejemplo, que va a ser el restante, que serán 20, 50 y estaría a ser 30, ¿cierto? Pero como tenemos que poner acumulado, le ponemos 1, ¿sí? Entonces, con 20% de probabilidades, la persona va a estar en el tramo 1, con 70%, perdón, con 50% de probabilidades va a estar en el tramo 2 y con el 30% restante va a estar en el tramo 3. Perfecto, ¿cómo nos podemos asegurar de eso? Sencillo, una opción es ir al cliente y en Animation tenemos una opción que es Dynamic Label Text. Y este Dynamic Label Text nos va a mostrar bajo la entidad alguna propiedad que queramos imprimir. Por ejemplo, modelEntity.edad. Y con eso cada vez que generemos una entidad, fíjense que va abajito con su tramo etario, un 2. Ahí va otro 2. Es más probable que salgan varios 2 porque era el que tenía mayor probabilidad, ¿cierto? Un 50%. Pero fíjense que ahí salió un 3, ¿cierto? Y por ahí va a salir un 1 y van a seguir habiendo 3. Perfecto, entonces con eso vimos el uso del módulo assign. Pero recuerden que también les dije que íbamos a ver en este modelo la utilización no solo del módulo assign, sino que del módulo decide y del tally, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo bien simple. Vamos a decir, ok, tenemos estas probabilidades y ahora queremos analizar, ¿cierto? En un lado determinado de nuestra simulación, cuántas son las personas de cada rango etario que pasan por este proceso, ¿cierto? Que son procesados o que salen del sistema, ahí como lo queramos ver, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir tres contadores. Uno que cuente la cantidad de personas del tramo 1, otro que cuente la cantidad de personas del tramo 2 y otro que cuente la cantidad de personas del tramo 3. Esas son variables globales, porque no dependen de la entidad como tal, ¿cierto? Son variables del sistema, por decirlo de alguna manera, del modelo en general. Por lo tanto, las vamos a definir aquí en definiciones y en estados, directamente. No tenemos que ir al model entity, sino que estamos dentro del modelo. Vamos a definir tres variables reales. Insisto, también podrían ser enteras, pero a mí me gusta más trabajar con variables reales porque son más genéricas, más generales. Primero va a ser cantidad de personas de edad 1 o de tramo 1, como ustedes quieran, cantidad de edad 2 y cantidad de edad 3. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es bien sencillo. Lo que queremos hacer es que se cuente la cantidad de personas que han sido atendidas según cada tramo de edad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir al server 1, Add-on Process Triggers, y nos vamos a ir, por ejemplo, a After Processing, es una opción, o podría ser Exits, una vez que salga del objeto. No sé si es relevante en este momento porque para la simplificación que estamos haciendo en nuestro modelo no hay procesos intermedios, digamos, entre el After Processing y el Exit. Entonces, en esencia es lo mismo para este caso particular. Pero siempre es bueno hacer estas configuraciones en el punto exacto donde las queremos hacer, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con After Processing.
doble clic en After Processing y vamos a hacer lo siguiente. Lo que primero queremos hacer es hacernos una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es la siguiente, es, eh, digamos, antes de guardar la cantidad de personas de cada trapo, tengo que preguntarle su edad, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar un decide, ¿ya? Cada vez que nosotros tengamos un if, cuando tengamos una pregunta binaria, vamos a usar un decide, ¿cierto? Entonces, ¿por qué binaria? Si en realidad tenemos tres tramos etarios. Porque esos tres tramos etarios los podemos transformar en dos preguntas binarias. La primera pregunta ¿es usted un paciente o un cliente en el tramo uno? Y eso puede ser un sí o un no. Si la respuesta es no, podemos volver a preguntar. Entonces, ¿es usted un paciente o un cliente en el tramo 2? Si la respuesta es sí, ok. Y si la respuesta es no, automáticamente la única opción que nos queda es que sea 3, ¿cierto? Entonces, vamos a usar dos decide. Perfecto. Primera pregunta. Fíjense que el decide podemos utilizarlo basado en una condición o una probabilidad, ¿cierto? Con un 20% de probabilidades tú te vas para acá y con un 30% por acá. Da lo mismo, nosotros lo vamos a hacer con un condition based. Eso significa que vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, ¿es usted, model entity, una persona o un cliente con una edad en el tramo etario igual 1? Si la respuesta es sí, va a pasar para acá y vamos a tener otros procesos ahí. Y si la respuesta es no, pasamos a este otro decide. Fíjense, ahí está el false y ahí está el true. En la segunda pregunta vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a preguntar a la entidad si es que su edad es igual a 2. Si es que es true, va a pasar para acá. Y si es que es false, la única opción que nos queda es que sea 3. Entonces no es necesario poner otro decide. ¿Se fijan? Para ahorrar un par de pasos, ¿cierto? Bien, ya preguntamos la edad. Y ahora lo que queremos saber es eh, o más que saber, lo que queremos hacer es ir contando la cantidad de personas que fueron de cada tramo de edad. Entonces lo que vamos a hacer es justamente utilizar nuevamente los pasos assign. Porque con estos pasos assign lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso 1, si el tramo etario de la entidad perdón, es 1, me voy por el camino true y lo que tengo que hacer en este caso es, con el módulo assign, actualizar la variable que habíamos definido, que si mal no recuerdo era cant edad 1, ¿cierto? Que era la cantidad de personas en el tramo etario 1. Se me escapó, ahí, cantidad de edad 1. Y queremos actualizar ese valor. Entonces, como hay una nueva persona que se agrega a este contador, vamos a trabajarlo como un contador común y corriente, ¿cierto? Cantidad de edad 1 más 1. Hacemos lo mismo acá abajo. Acá habíamos preguntado si es que la edad era 2, ¿cierto? Y como la respuesta estamos asumiendo que es true, vamos a pasar al módulo assign. Y dentro de esta state variable name vamos a escribir cant edad 2. Por eso nos vamos a guardar y actualizar la variable cant edad 2 con una unidad, ¿cierto? Y finalmente lo mismo con la última variable, que sería cant edad 3. Y esta sería igual a cant edad 3 más 1. Muy bien. Con eso estamos listos. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, para cerciorarnos que esto se está haciendo bien, ir a Animation y en Animation hacer clic en Status Label y en Status Label vamos a imprimir, digamos, tres Status Labels que nos van a permitir imprimir estos contadores que acabamos de definir, ¿sí? Entonces en el primero, en Expression, vamos a poner cant edad 1. En este vamos a hacer lo mismo pero con el 2 y en este vamos a hacer lo mismo pero con el 3, cant edad 3. Entonces corramos el modelo y veamos qué sucede. Al correrlo, fíjese que ese 2 sería sumar un 1 acá. ¿Se fijan? Se suma un 1. Acá va otro 2, debería haber un 2 aquí. 2, 3 y así sucesivamente. Y si uno acelera esto, lo va a ver un poco más rápido. Y vamos viendo cómo se van llenando. Y recuerden que nosotros teníamos ciertas probabilidades que habíamos definido al principio, que eran de 20, 50 y 30. Y a priori, obviamente esto necesita más muestras, pero a priori se estaría cumpliendo esa equivalencia, ¿cierto? Esas proporciones. Y con eso tenemos desarrollado el uso de los módulos assign y decide. Pero yo les comenté hace un rato que también quería ver al tiro en este mismo modelo el uso del módulo tally, ¿ya? Como muy bien sabrán, un tally es un estadístico. Nos ayuda a guardar ciertos valores, ¿cierto? O nos permite guardar ciertos valores. Porque si bien acá lo que estamos haciendo con las variables son variables de estado, perdón. Entonces estas van modificándose a través del tiempo, pero no hay un registro de su historia pasada, ¿sí? No puedo saber cuál era el valor de la variable, por ejemplo, a las 2 horas de haber empezado la simulación. Para eso yo necesito un tally. Con un tally yo voy guardando esa información. Para definir un tally, me voy a definiciones y a elementos, y acá arriba voy a tally statistic, ¿sí?
Tally Statistic me va a servir justamente para ir guardando estos valores cada vez que los modifique, ¿sí? Este es un estadístico. Y aquí le voy a poner cant edad 1, igual que antes, pero guión bajo tally para diferenciarlo, ¿sí? Vamos a copiar y pegar. Y vamos a modificar los nombres. Cant edad 2 tally y cant edad 3 tally. Y con esto lo que voy a ir haciendo, además de ir modificando las variables de estado anterior, quiero ir guardando los valores para ver en qué momentos fue ingresando cada persona. Habiendo definido los tally, fíjense que una opción que es muy importante es ir a Reporting and Logging y acá en Log Observations vamos a ponerle True. El Log Observations nos sirve para justamente guardar las observaciones, ¿sí? Tal como dice acá, indica si la observación o los datos almacenados en las observaciones para este Tally Statistic van a ser automáticamente registradas, digamos. Luego para verlas tendríamos que ir a resultados o planificación, planning, logs y tally observations, que es justamente lo que vamos a hacer después en esta pestaña. ¿Sí? Tenemos que hacer lo mismo para todos los tallies. True. Y vamos al último y le ponemos true también. Perfecto. Y para activar o para ir guardando estos valores, luego de cada módulo assign, vamos a poner un módulo que es un tally. Este es un poco más sencillo porque el tally lo único que me pide es, ok, ¿cuál es el nombre del estadístico al cual quieres modificar? Bueno, vamos a partir con cant edad 1 tally, ¿cierto? Porque estamos en esta fila. Y la expresión del nuevo valor va a ser justamente cant edad 1, que es la variable de estado que está, digamos, que se está utilizando como contador. Entonces, cada vez que se modifique este contador, se va a agregar ese nuevo valor a nuestro tally y vamos a registrar en qué momento se hizo esa observación. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. ¿Sale? Lo voy a hacer un poco más rápido porque es exactamente lo mismo. Entonces, en el segundo nos vamos a ir a cant edad 2 tally. Y aquí vamos a poner cant edad 2. Y lo mismo con el último, ¿cierto? Que en este caso sería cant edad 3 tally y la expresión sería cant edad 3. Perfecto. Voy a correr esto. Esto tiene una duración de 24 horas por defecto, así que le voy a poner fast forward para que lo haga más rápido. Fíjense que va súper rápido. Y listo. Y ahí termino. Ahí tenemos los valores: 1140, 2907 y 1692. Acuérdense de esos valores, porque esos son los valores finales de las variables de estado que definimos. Entonces, para ir a ver los tallies ahora, vamos a ir a Results. Esperemos un segundo que ahí sí. Dentro de Results nos vamos a ir a Logs. Y en Logs tenemos dos opciones: State Observation Logs o Tally Observation Log. Como nosotros definimos un tally, nos vamos a ir a Tally Observation Log. Entonces, por ejemplo, veamos cómo se lee esto. Por ejemplo, la primera entidad que se creó fue una del tramo tario 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la primera observación que hay es justamente donde se guardó en cant edad 2 tally el primer valor, que es 1, y eso fue a los 18 segundos de haber comenzado la simulación, ¿cierto? Lo mismo con el segundo, el tercero, el cuarto, y fíjense que recién la quinta entidad fue la primera distinta, que fue un 3, y por eso tiene un valor 1, porque fue la primera de este 3, y ella llegó en tal momento. Si uno va hacia abajo, fíjense que ahí están todos los valores almacenados y ahí tenemos, por ejemplo, las horas en que fue llegando cada uno de ellos. Y finalmente tenemos los tres valores que habíamos dicho hace un rato: 1692 que corresponde al 3, 1140 que corresponde al 1 y 2907 que corresponde al 2. Y con eso tenemos cubierto entonces la utilización de los módulos assign, decide y tally, ¿sí? Así que finalmente vamos a abrir un nuevo modelo para mostrar nuestras últimas la utilización de nuestros últimos steps, ¿cierto? Nuestros últimos pasos, que van a ser create, set node, transfer y destroy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir por un momento algo bien simple de nuevo. Por ejemplo, que no sé, por ejemplo, pongamos algo así como un source, ¿cierto? El servidor y un sink, igual que antes. Vamos a asumir lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir que llega una persona, ¿cierto? Que la voy a poner aquí. Vamos a ponerle a esta entidad 1,
¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente, cada vez que esta entidad 1 pase por acá, le vamos a decir que genere dos entidades nuevas, ¿ya? Digamos que se va a llamar entidad 2, ¿cierto? Y para diferenciarlas, no tan solo en el nombre, sino que en su apariencia, vamos a ir a Drawing, color, vamos a seleccionar el rojo y vamos a pintar esa entidad. ¿Sí? Y ahí las diferenciamos rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, cada vez que pase una entidad 1 por acá, esa entidad 1 va a pasar a ser destruida y las entidades 2 que generemos van a destruirse en otro sync, por ejemplo un sync 2. ¿Sí? Entonces para que nosotros podamos ver cómo van siendo generadas y cómo se van destruyendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un, un proceso dentro del server 1, en Add-on Process Triggers, y vamos a decir, ok, cada vez que la entidad sea procesada, quiero que se creen estas entidad 2 y vayan a su respectivo sync. Entonces en After Processing, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, primero que nada, a utilizar un módulo Create. Con el módulo Create, fíjense que acá si uno pone el mouse encima, creo que no se los comenté antes, pero sale la definición del paso. Dice, el paso o el módulo create puede ser utilizado para crear nuevos objetos de una entidad de un cierto tipo, ¿cierto? Un tipo especificado, crear copias de una entidad existente o simplemente crear nuevos tokens que referencian a objetos existentes. ¿Sí? Eso en esencia. Entonces lo que queremos hacer es justamente eso, crear nuevas entidades. ¿Ya? Perfecto. Entonces fíjense que este create tiene dos caminos. El camino created y el original, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? Nosotros estamos activando este proceso, digamos el proceso que está en este servidor, en particular este proceso, lo estamos activando con la entidad 1, que es la que va a pasar por aquí, ¿cierto? Va a pasar por aquí y va a activar ese proceso en algún momento. Entonces esa entidad es la que se conoce como original, ¿cierto? Y la created es justamente la entidad que vamos a crear. Entonces dentro del módulo create, fíjense que el entity type va a ser entidad 2, que esa es la entidad que yo quiero crear, ¿cierto? Quiero crear de estas entidades rojas. La pregunta natural que uno se podría hacer es, bueno, ¿cómo defino la cantidad de entidades que quiero generar? Y eso es justamente la opción que está acá, number to create. Por defecto puedo ponerle cualquier número, yo le voy a poner, para dejarlo simple, 2 por ejemplo. Entonces cada vez que pase una entidad verde, se van a crear dos rojas. ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo entonces, ya tenemos la creación de las entidades, pero no basta solo con eso porque ahora tenemos que redirigirlas, ¿cierto? Entonces veamos lo siguiente, vamos a utilizar un módulo setNode con el cual le vamos a decir a la entidad verde hacia dónde ir, porque si no ponemos ese setNode, fíjense que la entidad podría ir o para acá o para acá. Yo quiero que la verde baje al sync 1. Entonces el setNode le vamos a poner en destination type específico, porque queremos que haya a un nodo en específico, y ese nodo en particular es el siguiente, va a ser el input del sync 1, ¿cierto? Para que se vaya por la primera salida. Y en el caso contrario, en el caso de las entidades creadas, la entidad roja, también vamos a utilizar un setNode, ¿cierto? Cuyo destino va a ser, caso contrario, va a ser el input del sync 2, ¿cierto? Para que siga el camino por arriba. Pero no basta solo con eso, porque la entidad, si bien se crea y ya le definimos, digamos, el destino al cual tiene que ir, tenemos que decirle que vaya. Parece muy redundante, pero hay que hacerlo, porque al crear la entidad aquí, se me corrió, al crear la entidad acá, como que la entidad queda libre, por decirlo de cierta forma, entonces el modelo se va a marear y no va a entender lo que queremos hacer. Para eso vamos a utilizar justamente un transfer. ¿Sí? Eh, y el transfer, fíjense lo que vamos a hacer, le vamos a poner output del server 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la entidad, como les decía recién, al crearse esa entidad, la entidad queda libre, queda en un free space, tal como dice acá. Y como nosotros no queremos que quede en ese free space, sino que queremos que siga hacia algún lugar, le vamos a poner que de ese free space vaya a un nodo. Y la pregunta es a cuál nodo, al output del server 1. ¿Sí? Porque la entidad, por decirlo de alguna manera, queda aquí como en este limbo, ¿cierto? Justamente después de after processing. Nosotros no queremos que quede ahí, sino que nosotros queremos que se vaya a este nodo para que pueda retomar el camino. ¿Sí? Supongan que es como un auto de la Fórmula 1, por ejemplo, que se salió del camino y en algún momento tiene que reingresar al camino para luego seguir su destino, ¿cierto? O llegar a su destino. Entonces ese reingreso al camino es justamente lo que estamos haciendo acá, con este nodo. Y con eso tenemos completado el uso de create, setNode y transfer. Y vamos a ver cómo se esto, pero antes de correrlo, quiero generar dos status label
uno que nos imprima la cantidad de entidades rojas que han sido destruidas. O sea, vamos a poner model entity 2. Me faltó algo por eso. Model, se llama entidad, perdón. Entidad 2. Population number destroyed. Por eso voy a ver la cantidad de entidades rojas que han pasado por acá. Vamos a copiar y pegar esto aquí abajo para ver la cantidad de entidades 1 que hicieron lo mismo. ¿Sí? Entonces al correr esto, veamos que no nos arroje ningún error. Y fíjense que pasaron las dos y pasó una. Ahora, usted se podrá preguntar, bueno, yo estoy viendo solo una pasar. Sí, efectivamente, están solo viendo una, pero en realidad hay dos. Lo que pasa es que como son creadas en el mismo instante, ellas salen juntas, digamos. No hay una diferencia en ese sentido, no es que una se cree primero y la otra después, sino que son creadas al mismo tiempo. ¿Sí? Si quisiéramos agregarle un retraso o algo, dependiendo del caso, podríamos hacerlo con otros módulos, por ejemplo, como el delay, o quizás de otra forma. Este no es el caso, así que no requiere la atención, ¿cierto? Pero lo importante es que cada vez que pasa una entidad verde, la entidad verde va hacia abajo, se destruye y se almacena ese valor, y acá se generan dos entidades. Entonces este valor siempre debería ser el doble que este. ¿Sí? Así que, bien, chicos, eso era lo que quería mostrarles con respecto a los procesos. Con estos 9 procesos que les comenté hoy día, que son, creo yo, los más utilizados, los más útiles y los más comunes, ya pueden empezar a hacer modificaciones relevantes en sus modelos. Los dejo invitados a revisar todos los otros pasos, ¿cierto? Como ustedes verán, hay muchos más y cada uno tiene distintas utilidades, ¿cierto? Pero me parecía muy relevante al menos mostrar estos primero. Así que eso, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.